Poco o nada hay como los exorcismos cuando se habla de cosas aterradoras y casos horrorosos, sangrientos y mortales por igual. Creas en esto o no, enfermedades mentales o entidades diabólicas, el tema ha arruinado vidas, destrozado familias y conducido a ciertas personas todo un tortuoso camino hasta la tumba. En este video vas a ver y escuchar cosas terribles, personas que fueron inducidas a la ruina espiritual y física más atroz. Por lo que desde el vamos, me gustaría recomendarte discreción antes de continuar. Estos son los 7 exorcismos más aterradores de la historia. Número 7. El caso de Archie Jane Johnson es uno de los más famosos por ser el primero donde un abogado alegó posesión demoníaca para establecer la inocencia de su cliente, quien había asesinado a un hombre de manera brutal. Parece un intento descabellado por tratar de defender lo indefendible, pero resulta que el abogado tenía ases bajo la manga, a saber, unos antecedentes impecables de parte de un cliente que jamás había sido violento, una historia sumamente interesante que podía probar y lo más importante de todo, el testimonio de múltiples personas quienes testificaron a favor del supuesto hombre poseído. La historia es así. Archie Jane Johnson tenía una prometida llamada Debbie Glatzel. Su hermanito menor, David, se hallaba atormentado por fuerzas espectrales. El niño decía que por la noche venía un hombre alto, con la piel totalmente quemada y patas de animal. Tristemente, era muy normal para el jovencito amanecer con hematomas en los brazos, la espalda, las nalgas y las piernas. Y aún así, todo eso probó ser el menor de los problemas cuando empezó a sufrir severos trastornos. Como los médicos no podían determinar exactamente qué causaba las lesiones en su piel y los psicólogos eran incapaces de aliviar sus pesadillas, acudieron a la última opción posible: 2 famosos demonólogos para echar por siempre a ese altísimo hombre quemado que David veía noche a noche cuando lo dejaban solo. El exorcismo fue desastroso, por lo que Archie Jane, el novio de la hermana mayor de David, vociferó en medio del ajetreado ritual: «¡Abandónalo a él y tómame a mí!». Esto probó ser un grave error. Tan solo días después, Archie Jane empezó a tener trastornos de personalidad que incluían ataques de histeria injustificados, insomnio y pensamientos grotescos. Meses y muchas anécdotas más tarde, furioso simplemente porque su casero, Alan Bono, tenía la música muy alta en una fiesta, el joven de 19 años, sin mediar una palabra, tomó una navaja, se autoinvitó a la tertulia, derribó al señor Bono y así como así empezó a clavarle la navaja una y otra vez en el pecho. La sangre regaba la cara de la víctima y el torso del asesino. Chorreó por el suelo, la pared y las piernas de varios invitados horrorizados. Eso no fue suficiente para detener a Archie Jane, quien siguió apuñalándolo hasta básicamente desfigurar por completo el torso superior de Bono. El charco de sangre se mezcló con el líquido pleural de los pulmones y otras sustancias del interior de la víctima en una carnicería terrible. Cuando la casa hubo sido desalojada, la policía se encontró con una sala silenciosa y sangrienta
sangrienta donde solo se escuchaban puñaladas y los constantes jadeos del desquiciado asesino mientras obraba su repulsiva labor. Hasta aquella noche, Arn Cheyenne jamás había sido violento con nadie. Fue sentenciado a prisión a pesar de los esfuerzos de su abogado. Número 6. Michael Taylor tenía 31 años de edad y vivía una vida tranquila con su esposa. Era miembro de la iglesia anglicana. Según los testimonios, se trataba de un hombre manso, fiel y muy tranquilo, hasta que un día comenzó a tener conductas extrañas, no solo en la calle, sino en la misma iglesia. Atacó a la predicadora Mary Robinson en plena misa, empleando un lenguaje tan obsceno y cargado de odio que era difícil oírlo sin arrugar la cara del asco. A pesar de que el episodio fue aterrador y lograron reducir a Michael a tiempo, se negaron a abandonarlo. Recibió perdón por parte de la iglesia, a la vez que el hombre, que ahora parecía ser otro, afirmaba sentirse apenado y devastado por el incidente. Pronto, la predicadora y sus colegas se dieron cuenta de que las conductas raras de Michael no habían terminado. La gente lo encontraba hablando solo por la calle, deambulando hasta altas horas de la madrugada allá donde sus pies lo llevaran, a menudo peleando y conversando con algo invisible. Tras mucho deliberar, decidieron que estaba poseído y le realizaron un exorcismo. Lo que los ministros de la iglesia anglicana se encontraron fue simplemente horrendo. La intervención duró más de 7 horas, en las que afirmaron haber expulsado aproximadamente 40 demonios del cuerpo de Michael, incluyendo espectros de zoofilia, blasfemia, incesto e inmoralidad. Michael logró levantarse a duras penas. Estaba exhausto. Los sacerdotes lo dejaron reposar, diciéndole que debían continuar el rito al día siguiente, pues todavía quedaban 3 demonios dentro de él: el de la locura, la violencia y el homicidio. Pero temían matarlo por el agotamiento si continuaban el exorcismo, así que le ordenaron dormir. Desgraciadamente, Michael Taylor, o quizá los abominables espectros dentro de él, tenían agenda propia. El hombre, para terror de los ministros y el sacerdote, se esfumó. 5 horas después, recibieron una llamada de la policía. La noticia no podía ser más devastadora. Consiguieron a Michael en la calle, desnudo, bañado en sangre. Michael le dijo al policía que esa era la sangre de Satanás. Cuando inspeccionaron la casa del hombre, se dieron cuenta, entre gritos y náuseas, que adentro había una carnicería. Había asesinado a su esposa, arrancándole los ojos de las órbitas con sus propios dedos. También le arrancó la lengua a su propia mujer y, como cerecita sobre el pastel, estranguló al perro. Incluso los escépticos no tienen idea de cómo el hombre aunó energías para hacer semejante cosa, en especial si después del exorcismo estaba tan fatigado que a duras penas podía sostenerse a sí mismo. Número 5. Este es uno de los casos de posesión más célebres del Reino Unido. Sucedió en Bristol. Una muchedumbre acudió al templo a pedir auxilio a los sacerdotes. Resulta que el sastre del pueblo, George Lukins, estaba poseído. Se reporta que en un principio los vicarios, escépticos, acudieron al negocio del señor Lukins con la intención de darle un ejemplar reprimenda para que se dejara de idioteces. Poco o nada sabían estos religiosos que lo que se iban a conseguir era algo grotesco
más allá de la imaginación. George Lucas no solo decía unas obscenidades atroces que lo hubieran podido llevar preso durante aquella época, sino que además hablaba en lenguas extrañas e irreconocibles. Pero lo peor de todo, por lejos, es que era capaz de cambiar la voz. De su garganta hinchada rugía una bestia. Luego hablaba un ente con una voz extraordinariamente profunda y por último, lo más aterrador, emergía de sus labios una voz siniestra y completamente femenina. El espectáculo apenas comenzaba. Empezó a ladrar como un perro poco después. Mientras los sacerdotes deliberaban frente a las puertas de su negocio, con la muchedumbre reunida y George Lucas ahora cantando una canción a todo pulmón, decidieron que lo mejor sería contenerlo. Por desgracia, este hombre no recibió ayuda espiritual. Vivió con una pensión durante varios años, pero al final Lucas murió mugriento, harapiento y solo en un callejón. Número 4. El exorcismo de Roland Doe es quizá el más famoso en toda la historia de los Estados Unidos. No en balde, inspiró la película del Exorcista. El caso tuvo un revuelo tan extraordinario que protegieron la identidad del muchacho. Roland Doe es un nombre falso, pero creas en esto o no, el niño existió en verdad. El hogar donde vivía se vio asediado por eventos pesadillescos. Las sillas se movían, los libros se caían, un cuadro de Cristo se arrastraba por la pared como si alguien invisible lo estuviera moviendo, y constantemente había olor a excremento en toda la casa. Pero las incidencias eran especialmente fuertes cerca de Roland, quien parecía ser la fuente de todo el problema. Decidieron internarlo unos días en la iglesia, bajo la inspección constante de sacerdotes. Los clérigos afirmaron escuchar sonidos de rasguños en las paredes mientras el pequeño dormía. Las sillas se movían y lo que era peor, escuchaban susurros macabros como conversaciones entre entes. La familia consideró prudente hacerle pruebas médicas y psicológicas al chico. Los profesionales no hallaron nada, pero la salud de Roland se deterioró a tal punto que de la piel comenzaron a emergerle fístulas y ampollas horrendas. Decidieron llamar de vuelta a los sacerdotes, quienes habían conseguido el permiso del arzobispo para realizarle un exorcismo. Múltiples testigos afirman que el niño gritaba con una voz que no le pertenecía, que las luces se encendían y se apagaban, las ventanas vibraban y se oían sonidos atronadores por todas partes. El joven consiguió partirle la nariz a uno de los vicarios. El caso fue tal que se escribieron múltiples reportes. Hay mucho que ver respecto al caso de Roland Doe, pero lo verdaderamente aterrador es la cantidad de gente reputable y autoridades eclesiásticas que afirman que fue real. Te invito a investigarlo tú misma o tú mismo. Número 3. El caso de Marichika Irina Cornici es quizá uno de los más abominables, porque sea un hecho legítimo de posesión demoníaca o algo falso, las consecuencias fueron una vez más mortales. Marichika Irina era una monja de 23 años de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Según lo que se reporta, estaba mentalmente enferma. Tenía una historia trágica. Su padre se suicidó y tuvo que crecer con su hermano en un orfanato. Poco después de los 19 años, decidió ordenarse como monja. El problema
es que ella comenzó a mostrar síntomas de una conducta esquizofrénica. Afirmaba que el diablo le hablaba para insultarla y decirle que era una pecadora. El caso ameritaba una primera visita preventiva al psicólogo. Sin embargo, su conducta y sus dichos lograron perturbar y convencer a un padre apellidado Koroyenau de que estaba poseída, y con la ayuda de varias monjas le practicó un exorcismo que probó ser fatal. Durante el juicio, el hombre afirmó que la joven de 23 años era increíblemente salvaje y que se negaba a beber agua bendita, por lo que le encadenaron de los tobillos y las muñecas a una cruz enorme en el patio y le practicaron el exorcismo ahí. Las groserías que gritaba eran tales que el padre la amordazó. La dejaron sin alimento por 3 días, practicándole numerosos rituales y mojándole los labios con agua. La chica no pudo aguantar esto. Durante el juicio, el padre Koroyenau defendió su brutal exorcismo, afirmando irónicamente que uno no puede sacarle el diablo del cuerpo a nadie con simples pastillas. Número 2. El número 2 es quizá el caso más indigesto de toda la lista por una simple razón. El Papa Juan Pablo II estuvo envuelto en el siniestro incidente de posesión demoníaca que supuestamente sucedió en plena Plaza de San Pedro. Tienta pensar que se trata de una leyenda urbana, pero resulta que quien contó esta historia es nada menos que un sacerdote, y no cualquier sacerdote, sino el padre Gabriel Amort, el exorcista oficial del Vaticano. Sucedió en plena misa. La joven empezó a gritar obscenidades de tal manera que se hacía escuchar en toda la plaza. Los presentes no cabían en sí mismos para explicar cómo podía rugir de tal manera. Podía levantar su voz hasta el punto que visiblemente su garganta y pulmones se hacían daño. Obviamente esto llamó la atención del Papa, quien se bajó del podio y fue hasta ella. Inmediatamente la joven reaccionó intentando abalanzarse sobre el jefe de la Iglesia Católica. Tuvo que ser contenida por múltiples personas. Mientras más se acercaba el Papa, más enloquecía ella. Eso desde luego, hasta el punto que empezó a babear como una bestia y a rugir en un vozarrón siniestro que era de todo menos humano y cuanto menos femenino. Lograron contenerla lo suficiente como para que Juan Pablo II la bendijera, mientras ella gritaba que todos debían adorarla, porque el más poderoso, el verdadero Dios, estaba dentro de ella. El Papa se quedó ahí media hora rezando. Al final, ella vociferaba en voz ronca que ni siquiera el vicario de Cristo pudo hacer nada. Si quieres saber más, puedes investigar esta horrenda anécdota. El padre Mort lo cuenta a detalle en su libro El último exorcista. Número 1. Annalise Michel es, a la fecha, la víctima de posesión demoníaca más famosa de la historia, y hay una razón para ello. El hecho se documentó extraordinariamente bien, y se sacaron inclusive fotografías, videos y audio del incidente. El caso, desde luego, fue calcado por la película El Exorcista, e inspiró no una, sino muchas películas. E inclusive los escépticos se sienten plenamente horrorizados ante el presente material. Si las posesiones diabólicas son reales, Annalise Michel es el ejemplo perfecto de ello. Mientras más uno se adentre en su caso, más horrible resulta.
Diagnosticada preventivamente con epilepsia del lóbulo temporal, Annalise comenzó a sufrir visiones que la aterraban y atormentaban a todas horas del día y que la ciencia no le ayudó a explicar. Supón que tu imaginación o algo más te haga ver cosas como los screamers de internet, pero varias veces todos los días, y no desde el monitor de una computadora, sino en la vida real. Esto le sucedía a ella, y tanto fue así que intentó suicidarse. Al poco tiempo, surgieron más pistas que llevaron a su familia a acudir a la iglesia. Annalise, de origen católico, comenzó a desarrollar una aversión poderosa hacia objetos sagrados. Su salud física empeoraba a la par de sus horrendas visiones. A pesar de que la iglesia alemana es extremadamente sobria y conservadora, se compadecieron de ella y en secreto enviaron a 2 sacerdotes para realizarle un exorcismo. Lo que estás escuchando ahora mismo son grabaciones realizadas de esas sesiones. Incluso los alemanes tienen problemas para traducir las cosas que ella decía, pero en la pantalla verás algunas frases que se sacaron en limpio. Lamentablemente, esto probó ser demasiado para la joven. Víctima de una enfermedad mental, de poco trato médico durante sus últimos días o de verdugos del inframundo, Annalise Michel murió a los 23 años de edad, pero su memoria permanece como uno de los casos más atroces de posesión demoníaca que existen. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos y allegados. Eso me ayudaría mucho para continuar haciendo esto. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.